Y buenos días a todos. Me toca cerrar este congreso, por lo menos las sesiones de ponencias, con un proyecto que os quiero presentar, que se llama Factory Microgrid. Es un proyecto que ha nacido hace no muchos meses y del cual seguro que vais a oír hablar mucho en los próximos 3-4 años. Jofemar, quería presentar brevemente lo que es Jofemar, porque Jofemar es una empresa nueva en este mundo de las Smart Grids y el mundo de la energía. Es una empresa que muchos de vosotros la conoceréis por las máquinas de vending. Somos uno de los líderes mundiales en máquinas de vending y trabajamos con todo tipo de productos en máquinas de vending. Dedicamos muchos de nuestros recursos y nuestros ingresos a investigación y desarrollo. Somos una pyme dentro del sector en Navarra, de 200 personas aproximadamente, pero cerca del 40% de nuestra plantilla es I+D. Con lo cual somos muy activos en I+D. Como anécdota os podría decir simplemente, podría contar muchas, ¿no? Pero simplemente que sepáis pues, que la primera máquina de tabaco que dijo aquello de su tabaco gracias, la puso en el mercado Jofemar. Era una voz digital, no era grabada y desde eso hasta ser también expertos en sistemas de pago con detección de billetes y monedas falsos de todo el mundo, pues digamos que tenemos una variedad importante de actividades en nuestra empresa. El tema de energía en Jofemar surgió hace aproximadamente unos 8 años y muy de la mano del vehículo eléctrico. Jofemar creó una filial, Hydronew, que comenzó a transformar vehículos con motor de combustión en vehículo eléctrico, que hemos estado haciendo durante unos años hasta llegar a un conocimiento bastante importante de lo que es un battery pack con baterías de litio-ion, y somos capaces de, importando celdas de Asia de diferentes productores y de los principales fabricantes que existen allí, pues hacer battery packs muy personalizados para diferentes vehículos y para diferentes tipos de flotas y de servicios urbanos, como se está haciendo en la actualidad. De ese negocio surgió el contemplar la batería como un elemento clave del vehículo eléctrico. Todos sabéis que el coste de la batería en un vehículo eléctrico supone aproximadamente entre el 40 y el 60% del coste total del vehículo eléctrico, con lo cual la batería tiene un peso importante en todo esto. Y desde hace unos 4 años aproximadamente se comienza a hablar de esto de las Smart Grids. Y por supuesto Jofemar está ahí, está buscando sectores para diversificar. El mundo del vehículo eléctrico no termina de arrancar. Y aparece la idea de la Smart Grid, del concepto que estamos desarrollando en este congreso, y comenzamos a hablar de ello y de diferentes temas relacionados con las Smart Grid. Y de repente en Jofemar nos damos cuenta de que somos expertos realmente en telemedida, telegestión, porque estamos comunicando con nuestras máquinas bidireccionalmente, con un ordenador central, cogiendo datos, enviando señales. Además, tenemos un cierto conocimiento en almacenamiento de la parte del vehículo eléctrico, sabemos lo que es un vehículo eléctrico porque los fabricamos en Jofemar. Tenemos una serie de características que ayudan a empujarnos a entrar en este mundo de las Smart Grids. Y qué duda cabe que cuando empezamos a analizar lo que puede suponer la integración de las energías renovables en la red eléctrica tradicional, cuando hablamos de generación distribuida, cuando hablamos de demanda inteligente, pues nos damos cuenta que existe una tecnología horizontal a todos estos conceptos, a todas estas áreas, que es el almacenamiento energético. Y realmente este tipo de frases, que es la típica cita que cada uno la puede interpretar como quiera, pero que a mí me gusta interpretarla como lo complicado de la energía y de la electricidad y del sector en el que nos movemos, que es casar la demanda con la oferta, la generación con el consumo. Pues si lo complicamos con Smart Grids, con generación distribuida, con energías renovables, pues cada vez será más difícil. Y nosotros, pues a lo mejor es porque llevo muchos años en esto de las baterías, lo que vemos es que las baterías pueden ayudar mucho a que esto se haga de una manera, vamos a decir, más simple y más sencilla. Las baterías pensamos que pueden ayudar mucho a simplificar muchas de las cosas relacionadas con los grandes retos que tiene el desarrollo de las Smart Grids. De tal manera que decimos, vamos a ponernos a trabajar en el tema y, lógicamente, somos una pyme, como ya he comentado, vamos a centrarnos en un sector determinado que es el sector industrial, el sector de las plantas industriales, donde existe, pues un consumo eléctrico en muchas de ellas importante, existe una oportunidad de analizar si esto de las microredes realmente tiene sentido, y nos fijamos en un proyecto que denominamos Factory Microgrid, con unos objetivos muy sencillos, unos objetivos que se pueden resumir en estos 3 que tenéis aquí. Vamos a buscar el desarrollo sostenible, reducción de costes energéticos y vamos a
intentar ser capaces de controlar nuestros procesos, en todos los sentidos, procesos operativos, estratégicos, de desarrollo, etcétera. Y esto, basándonos en lo que las Smart Grids de alguna manera están proponiendo, que es optimizar gestión energética, reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y fundamentalmente en el mundo de la industria pues es un capítulo también bastante relevante. Y, pues bueno, no nos olvidamos lógicamente de la guía que tenemos desde nuestros padres en la Unión Europea cuando nos dicen que las estrategias para el año 2020-2030 es ir en una línea determinada con planes para el 2020, luego para el 2030, en la cual, pues bueno, está claro que la penetración de las energías renovables, de las fuentes de generación renovables, pues será un hecho, ¿no? Nos planteamos, miramos las diferentes alternativas sobre cómo conseguir una ayuda para financiar este proyecto, de crear una microred dentro de nuestra fábrica como proyecto demostrador realmente. Y encontramos que el programa LIFE pues era uno de los más adecuados para las características que nosotros buscábamos en el desarrollo de este programa. Y también nos damos cuenta que no solamente el tema de la batería y del almacenamiento energético es importante, sino que, pues bueno, hablando con unos y con otros, nos damos cuenta que hay otro factor importante en todo este mundo de las Smart Grids, que es, y de manera muy simple, se puede definir como la integración de cada uno de los componentes que forman una microred. Esa comunicación e integración entre los diferentes componentes para que la operatividad sea la mejor posible. Y ahí pues buscamos un socio que sabemos que es un experto en esto, que es Zener, y que, bueno, pues no voy a explicar quién es Zener porque ya han tenido alguna presentación y ya los conocéis, ¿no? Buscamos a Zener y entre Zener y Jofemar lanzamos este proyecto, lo presentamos al programa LIFE y conseguimos una ayuda del 50% de la inversión total, que supone cerca de 2 millones de euros. El proyecto implica que a comienzos del próximo año vamos a tener la microred operativa y la vamos a tener funcionando durante casi 3 años para obtener datos y obtener conclusiones de su funcionamiento para, vamos a decir, sacar una serie de conclusiones que nos puedan servir para aplicar esta solución y este tipo de microred y este tipo de sistema a otros usuarios. La microred, bueno, es algo muy sencillo. Vamos a poner, pues lógicamente, una parte de generación eólica con un generador eólico de 100 kilovatios. Vamos a poner una parte de generación fotovoltaica, unos 40 kilovatios. Vamos a poner una batería de flujo redox de zinc-bromo de medio megavatio hora, 6 vehículos eléctricos de nuestra flota, la flota que habitualmente utilizamos en los traslados que hacemos en el entorno de Peralta, en el pueblo donde estamos situados, y luego 6 puntos de carga vehicle to grid y uno de carga rápida. La batería de flujo redox, me quiero parar un momento en ella, la de zinc-bromo, es un producto que también estamos desarrollando en Jofemar desde hace casi 3 años. Cuando analizábamos y cuando llegamos a la conclusión de que las baterías y sistemas de acumulación en general, pero en nuestro caso más concretamente las baterías, era una tecnología y era un componente fundamental de las Smart Grids del futuro, pues nos pusimos a analizar cuáles eran las diferentes posibilidades en cuanto a tecnologías electroquímicas que más se podían adaptar a este tipo de sistemas. Lógicamente estudiamos las baterías de plomo ácido, que son las tradicionales, estudiamos baterías basadas en el níquel, como electrodo positivo, estudiamos el litio-ion, que ya conocíamos de nuestros vehículos eléctricos, pero más en el plano de la batería estacionaria, y analizamos nuevas tecnologías de baterías que en aquel momento, estoy hablando del año 2010, se comenzaba a hablar de ellas, pero no de una manera como muy concreta, ¿eh? Tomamos la decisión de trabajar en el desarrollo de una batería de flujo redox de zinc-bromo, y en ello estamos. Ya estamos obteniendo los primeros prototipos que estamos ensayando y la idea, pues como os comentaba, es instalar una batería de medio megavatio hora en nuestra fábrica el año que viene. ¿Por qué batería de flujo redox zinc-bromo? Pues bueno, podríamos decir muchos factores, pero en realidad lo podemos resumir muy fácilmente yo diría que en 2. Uno es el coste. Cualquier sistema de almacenamiento energético, y esto hay datos que, sobre todo en Bruselas y en Estados Unidos, hay muchos sabios trabajando en ello, pues
como os comentaba, cualquier batería que pase de los, vamos a decir, 300 euros por kilovatio hora de capacidad de almacenamiento, pues va a ser difícil que sea competitiva en el sector de las Smart Grids, con lo cual tenemos que ir a sistemas con materiales y componentes y modos de funcionamiento que tengan un coste que pueda estar por debajo de esa cifra. Por supuesto, tenemos que trabajar con materiales que sean compatibles medioambientalmente dentro de todo el entorno de lo que estamos haciendo. Y la batería de flujo redox presenta además otra característica importante, que es que son baterías que permiten muchos ciclos de vida, muchos ciclos de carga y descarga. Estamos hablando de muchos miles. No olvidemos, y esto es algo importante cuando hablamos de introducir baterías, coche eléctrico, cuando hablamos de este tipo de instalaciones, que estamos hablando de instalaciones, y algún ejemplo ha salido a lo largo de estos 2 días, estamos hablando de periodos de amortización de 10, 11, 12 y hasta 15 años. Necesitamos una batería que se adapte a esos periodos de amortización. No podemos instalar una batería que a los 5 años tengamos que sustituirla o que tengamos que estar cambiándola permanentemente. Necesitamos baterías que nos duren eso, los 20, 25, 30 años que dura una instalación con un generador eólico y con unos paneles fotovoltaicos, para que el conjunto en sí se considere un sistema completo y que tenga un periodo de amortización con las financiaciones correspondientes desde fondos de inversión o desde donde corresponda. Con los cálculos que hemos hecho de esta microred que queremos poner en Peralta, en nuestra fábrica, estamos estimando que vamos a generar unos 160.000 kilovatios hora libres de CO2 al año. Vamos a reducir en emisiones unas 96 toneladas de CO2. Vamos a trabajar muy mucho en una preocupación que creo que todos los que estamos aquí tenemos, que es que todo esto de la microred y de la batería y de todas estas cosas no genere fluctuaciones e interferencias en la red, es decir, que consigamos que la red funcione de manera estable. Y, por supuesto, pues vamos a llevar al mundo práctico pues todo esto de la gestión de flotas de vehículos eléctricos en el cual pues nosotros también estamos metidos de manera importante. Con lo cual, el resumen es ese. Vamos a trabajar en la línea de, y esas son las conclusiones y los resultados finales del proyecto, de analizar elementos de generación renovable, movilidad limpia, almacenamiento energético. Como os decía, para nosotros es uno de los puntos más importantes, y por supuesto todo lo relacionado con la gestión inteligente y personalizada. Se trata de hacer un producto estándar en cuanto a buscando la reducción de coste del producto, pero capaz de ser adaptado y ser personalizado para cada fábrica, porque cada cual tiene, y como también se ha comentado en estos 2 días, cada caso es diferente y cada caso merece la pena ser estudiado, y todo este producto necesita una cierta adaptación. Este es el logotipo que ha hecho nuestra persona de comunicación para el proyecto, y espero que lo veáis en el futuro, como os comentaba en más de una ocasión. Y bueno, y ya terminando, pues os quería contar un poco los pasos que estamos dando y que entiendo que para este tipo de proyectos, y esto es lo que Jofemar quiere ofrecer a sus clientes, entendemos que tiene que hacerse para ofrecer una solución energética integral en una microred, insisto, para una planta fabril. Lo primero, por supuesto, es saber lo que tenemos, hacer una auditoría y saber lo que tenemos. ¿Un minuto? Uf. O 2, venga. Venga, gracias. Tenemos que evaluar en la zona en la que estamos cuál es nuestro recurso renovable más interesante. Tenemos que elaborar con todos esos datos un plan de eficiencia energética. Por supuesto, tenemos que diseñar e implantar la microred, tenemos que comprar los componentes, instalarlos y poner aquello en marcha para ver que todo funciona. Hay una parte muy importante que también creo que era mi compañera de voz, ha comentado, que era el tema de las subvenciones, permisos, etcétera. Es decir, el tema de permisos para instalar un aerogenerador pues no es evidente. Entonces, todo lleva su paso y más en España, ¿no?, donde tenemos una división entre diferentes administraciones que hace que las cosas pues no sean a veces sencillas. Y luego, por supuesto, pues un análisis durante los primeros pasos que da la microred para ajustarla a las condiciones en las cuales los recursos y consumos energéticos sean lo más rentables posibles para el usuario. Y por último, pues un mantenimiento, etcétera.
Hay una parte muy importante en estos proyectos y que nosotros queremos destacar de manera relevante, que es la parte de sensibilización, formación, información de todos los resultados y de lo que nos vayamos encontrando por el camino. Vamos a construir un edificio específico dentro del área de la fábrica, dentro de la parcela en la que se encuentra la fábrica, específicamente destinado a esto. No va a ser simplemente el edificio donde tengamos las baterías, los paneles, como veis, van en el tejado y otro tipo de dispositivos, convertidores y demás, sino que además va a servir de aula de formación y de información para, pues desde colegios hasta vosotros mismos, cuando queráis venir por allí para conocerlo. Por último, ya con esta creo que termino, los beneficios de todo esto y de las microredes en fábricas, entendemos que los podemos dividir en estos 3 grandes grupos: costes, responsabilidad social y control. Por un lado, costes. Esto es evidente que cualquier fábrica lo que está buscando es reducir costes como sea para ser más competitiva. Pero no solamente es reducir costes, sino tenerlos controlados de tal manera que nuestra previsión de las amortizaciones que hacemos en inversiones en equipamiento pues sean seguras, o sea, sepamos lo que vamos a tener para los próximos 3, 5 años como costes de nuestras líneas productivas, ¿no? Responsabilidad social, pues bueno, no me voy a detener en este punto, que yo creo que cada vez es más importante, pero que en el futuro cercano va a ser algo, pues vamos a decir, obligatorio para todos, ¿no? Y por último, el control. Lo que os comentaba, que teniendo nosotros el control de lo que queremos hacer con la energía en cuanto a su entrada, salida, almacenamiento, etcétera, pues entendemos que no solo la flexibilidad en operaciones, sino que todo lo relacionado con garantía de suministro, calidad, etcétera, pues está garantizado también. Y termino, ahora sí, agradeciendo al programa LIFE el soporte económico que nos da para este proyecto y a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que me queráis hacer. Gracias.